Creo que fue en mayo cuando, con cierto punto de sarcasmo al que no me pude resistir, os dije que nos veríamos en octubre, en la segunda temporada de esta crisis del COVID. Y aquí estamos, en octubre. Y esta segunda temporada arranca fuerte, llena de sorpresas y llena de incertidumbres para los meses venideros. Porque en estos meses que han pasado, la vida en el mundo del COVID ha cogido una cierta pretensión de vida normal, solo que no lo es. Lo único constante es la incertidumbre. Estamos en una fase en la que los expertos ya nos hablan de 2 años con la mascarilla puesta. Y mientras intentamos sobrevivir, adaptarnos a esa nueva normalidad de encierros, restricciones, cierres de negocios, multas, gel hidroalcohólico, limitaciones de aforo, incluso en los templos y en los colegios. El clásico de casa al trabajo y del trabajo a casa, ahora ya es siempre en casa, porque es ahí donde está el trabajo para muchos. 2020 nos lo cancelaron por sorpresa y vaya usted a saber cuándo nos devolverán nuestra vida normal. Y hay quien dice, cada vez más, cada vez desde lugares más influyentes, que eso directamente no va a suceder nunca. Porque a pesar de que tenemos la impresión de que con esto de la pandemia las cosas se han ralentizado, algunas incluso se han detenido, hay otras que se están acelerando. No sé vosotros, pero yo cada vez leo más y oigo más hablar de el gran reset, o el gran reseteo, o el gran reinicio, para aquellos que todavía respetan un poco la lengua española. Y es que cada vez en más lugares, cada vez más personas, el último, por ejemplo, fue Boris Johnson en un discurso el 6 de octubre, cada vez más personas hablan de que la crisis del COVID-19 puede ser una oportunidad conveniente para introducir cambios en la economía y en la sociedad. Boris Johnson y muchos otros ya han renunciado, ya han descartado la idea de volver a la normalidad, de volver a lo de antes, de volver al bueno y viejo 2019. Cómo le echamos de menos, ¿eh? Y aquí ya no estamos hablando de salud pública o de virus o de pandemias. No, estamos hablando de otras cosas completamente diferentes. Decía el primer ministro británico: después de todo lo que hemos pasado, no basta con volver a la normalidad. Hemos perdido demasiado. La historia nos enseña que las cosas de esta magnitud, guerras, hambrunas, plagas, eventos que afectan a la gran mayoría de la humanidad, como este virus, no van y vienen. Pueden ser el detonante de un cambio económico y social. Boris Johnson no estaba siendo nada original en este planteamiento, ni Boris Johnson ni ninguno de los que hablan de ese gran reinicio. No, la idea procede de un libro. Se titula COVID-19, el gran reset, de Klaus Schwab, que es el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, y Thierry Malleret. Y en ese libro se plantea la idea de que lo que nosotros, pobres ciudadanos de a pie, simples mortales, denominamos normalidad, pues no es algo deseable a lo que volver. Así que, ¿por qué no aprovechamos nosotros, los poderosos, los que asistimos al Foro Económico Mundial, por qué no aprovechamos esto para organizar una nueva normalidad, para reformar el mundo o refundar el mundo a nuestra imagen y semejanza, en virtud de nuestros intereses, de nuestras agendas? Que sí, que tú quieres volver a la normalidad, y yo también, pero al parecer ellos
No. Yo recomiendo vivamente la lectura del libro, porque independientemente de lo que se piense o de lo que se opine al respecto, sí que me parece un mapa bastante aproximado de lo que podemos encontrarnos más adelante en el camino. Y más adelante en el camino, lo que nos encontramos, entre otras muchas cosas, es lo que podríamos denominar el mundo desde casa. Trabajo desde casa, compras desde casa, relaciones sociales y familiares desde casa, ocio desde casa. El mantra, el principio rector de todo esto es la total y completa eliminación del virus. O al menos eso es lo que se nos venderá, porque la total y completa eliminación del virus es una utopía. No es posible, y punto. Cualquier epidemiólogo nos lo dirá. No es posible erradicar completamente un virus como el SARS-CoV-2 que ha circulado tan ampliamente. Pero oye, da igual, ya hay por ahí quienes están vendiendo esa promesa pseudocientífica. No será posible ni con vacuna ni sin ella, ni con vacuna obligatoria ni con vacuna voluntaria. Y los defensores de este gran reinicio pues están encantados con esa posibilidad, porque para algo tan ambicioso hace falta tiempo. Aunque no tanto tiempo como el que podrías imaginar. Tan solo el tiempo suficiente para que la nueva normalidad se convierta en la normalidad a secas. En el entorno del Foro Económico de Davos, por ejemplo, ya hay muchos que llegan a sugerir que todas las medidas aplicadas con el coronavirus, los confinamientos, la destrucción de empresas, la supresión de la disidencia, los toques de queda, las tácticas policiales de mano dura, pues deberían convertirse en tácticas apropiadas, por ejemplo, para hacer frente al cambio climático. Seguro que la mayor parte de vosotros habéis oído hablar en el colegio del despotismo ilustrado, esa forma de gobierno autoritaria que practicaron distintos reyes en la segunda mitad del siglo XVIII, que estaba inspirada en las ideas de la Ilustración y que su lema era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bien intencionado, pero despotismo, a fin de cuentas. Pues el gran reset o reinicio o reajuste, o como lo queramos denominar, es en el fondo la resurrección de esta idea, un programa diseñado para despojarnos a todos de nuestros derechos democráticos fundamentales sin que nos demos cuenta, a favor de una nueva forma de sociedad dictada por las élites. Y es que lo que resulta cada vez más claro es que todo este asunto del COVID-19 cada vez tiene menos que ver con el propio COVID-19 y más con otras cosas como la gobernanza mundial, que es otro eufemismo para definir lo que tú y yo, en lenguaje llano, definiríamos como un gobierno mundial. YouTube, Autolitus Channel. Y lo curioso es que todo esto, que suena bastante distópico, que suena incluso tiránico, no hará falta imponérselo a las personas. No, las personas lo pedirán. Porque si algo ha quedado meridianamente claro a lo largo de la historia, y los últimos meses no han sido mal ejemplo de ello, es que cuando a los seres humanos se les ofrece en una mano libertad y en la otra seguridad, la inmensa mayoría de nosotros elegiremos seguridad. Es como cuando los más conspiranoicos están alarmadísimos con la posibilidad de que se imponga una campaña de vacunación obligatoria y te metan, yo qué sé, microchips o qué locuras se están diciendo por ahí. No,
No va a haber una campaña de vacunación obligatoria, no hará falta. Bastará con un poquito de presión de los medios de comunicación, un poquito de presión social en las redes y una buena campaña de publicidad. Si casi puedo oírla en mi mente. Ha llegado el momento, la hora de que volvamos a la vida normal. Todos nosotros volveremos a los espectáculos, a los lugares de ocio, a la playa. Volveremos a la gente y a las cosas que amamos. Vacúnate hoy mismo. Y nos vacunaremos en masa, sin que nadie nos tenga que apuntar con un arma ni amenazarnos con una multa. Y cuando nuestra seguridad física, nuestra seguridad sanitaria esté más o menos asegurada, haremos otra serie de concesiones en beneficio de nuestra maltrecha seguridad económica, que no va a salir muy bien parada de todo este asunto, y tragaremos con lo que nos pongan delante. Fijaos, hace apenas unos días el gobierno español anunció las líneas maestras del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La gente se quedó con los trazos gruesos, los 800.000 puestos de trabajo prometidos por el presidente del gobierno, los 140.000 millones en fondos europeos, pero si te lees las 58 páginas del documento, descubres que este encaja perfectamente con el famoso gran reajuste que propugna el Foro Económico Mundial y la posterior transición a la denominada Cuarta Revolución Industrial, ese nuevo mundo alimentado por redes 5G y con una economía industrial dominada por la inteligencia artificial y la automatización robótica. Y no es una rareza ni una cosa exótica del gobierno de España. No, en todo el mundo están surgiendo planes semejantes por parte de los diferentes gobiernos. Y el caso es que llevamos dos décadas extrañas, en las que pase lo que pase, el resultado siempre es el mismo. Da igual que sea la propugnación de un estado policial para mantener al pueblo seguro en una supuesta guerra contra el terrorismo, o la imposición de una ley marcial médica con el fin de erradicar el virus. El resultado final es siempre el mismo: la erosión de los derechos y las libertades civiles. Hace poco hubo una multitudinaria manifestación negacionista o antimascarillas, o como la queramos llamar, en Berlín, y yo desde luego no estaba ni mucho menos de acuerdo con gran parte de las cosas que se proponían y se demandaban allí, pero lo seguí con mucha atención porque en todos sitios, si escuchas con respeto, terminas oyendo cosas interesantes. Y el que allí dijo cosas más interesantes fue un invitado de lujo, fue Robert Kennedy Jr., el hijo del asesinado Robert Kennedy, aspirante a la Casa Blanca, hermano de JFK, antiguo fiscal general del Estado. Robert Kennedy Jr. es un abogado y activista que ha dedicado su carrera a luchar contra los abusos de las grandes corporaciones. Y dijo algo que dio para reflexionar. Dijo: a los gobiernos les encantan las pandemias. Les encantan las pandemias por la misma razón que les encantan las guerras, porque les dan capacidad de imponer controles a la población que de otra manera nunca aceptarían. ¿Os parece exagerado? Pues pongamos un ejemplo. La desaparición del efectivo. La idea lleva rondando por ahí desde hace bastantes años y, bueno, desde hace tiempo el pago con medios electrónicos pues ha ido ganando adeptos y ganando espacio en la economía. Pero seguía siendo una idea polémica. Autolitus Channel.
A fin de cuentas, las dos formas más directas de conocer a un ser humano son escarbar en su basura y saber en qué se gasta el dinero. Y uno inocentemente podría pensar, bueno, tampoco pasa nada. A fin de cuentas, si todo el dinero fuera electrónico, pues sí, es cierto que estaríamos más controlados y vigilados que nunca, pero nos libraríamos de unas cuantas lacras como el fraude fiscal, el tráfico de drogas, la corrupción política. Pero no es verdad. En el fondo sabéis, también como yo, que corruptos, defraudadores y narcotraficantes y demás sinvergüenzas poderosos encontrarían el modo para seguir lucrándose impunemente. Pero con sus ventajas y sus inconvenientes, el caso es que se trataba de una idea, como hemos dicho, polémica. Pero llegó la pandemia, llegaron los confinamientos y llegó una presión hacia los minoristas, hacia la hostelería, de que solo aceptasen pagos sin contacto, supuestamente por razones de seguridad. Nadie sabe cómo llegó esta idea a los medios de comunicación. Al principio se deslizó como algo basado en informes no confirmados procedentes de China que decían que el dinero físico podía servir para transmitir el coronavirus. Luego la Organización Mundial de la Salud adoptó esta idea, que tampoco es que tenga una base científica especialmente sólida, y sugirió que efectivamente los billetes sucios eran un vector de transmisión de la enfermedad. Luego a los 6 meses, como ha hecho la Organización Mundial de la Salud a lo largo de toda esta pandemia, se desdijeron y afirmaron que, eso de los billetes sucios era una tergiversación, que tampoco habían dicho exactamente eso. Pero el daño ya estaba hecho. Y ahora, si vas a pagar con dinero en cualquier sitio, en muchos te encuentras directamente con que no te lo aceptan. Y en otros, una miradita entre la aprensión, el temor, el asquito, y ¡voilá! Ya tenemos el milagro. Hemos hecho que la población acepte una medida que hasta el momento era polémica, sin necesidad siquiera de legislar al respecto. Y si queréis una lectura conspiranoica de esto que os acabo de contar, pues resulta que la tiene, porque resulta que, como bien sabéis, la Fundación Bill y Melinda Gates es uno de los principales financiadores de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 400 millones de dólares al año. Y mire usted por dónde, tanto Bill Gates como Microsoft pues tienen importantes intereses en los sistemas de pago digital. De hecho, la Fundación Bill Gates ayudó a lanzar una campaña a nivel mundial que se llamaba algo así como Mejor que el dinero y que iba en este sentido, en la implantación de los pagos digitales y la sustitución del dinero físico. Pero todo esto es casualidad. En cualquier caso, la era de los pagos anónimos puede que esté a punto de pasar a mejor vida. Llegados a este punto, permitidme que vuelva a citar el discurso de Robert Kennedy Jr., porque dice una cosa que es bastante pertinente. Decía: hace 75 años se le preguntó a Hermann Göring, en el juicio de guerra de Nuremberg, ¿cómo conseguisteis que el pueblo alemán estuviera de acuerdo con todo esto? Y dijo que es algo fácil y que no tiene nada que ver con el nazismo, que tiene que ver con la naturaleza humana. Puedes hacerlo en un régimen nazi, en un régimen socialista, en un régimen comunista, puedes hacerlo en una monarquía, en una democracia. Lo único que tiene que hacer un gobierno para convertir a la gente en esclavos es crear miedo. Si puedes encontrar algo que les dé miedo, harán todo lo que quieras. Y hay miedo, hay mucho miedo. Hay miedo a la enfermedad, desde luego, pero también hay miedo a la pobreza, porque la gente lo está pasando mal, sobre todo en España, en un país que por su estructura económica depende mucho de cosas como el turismo, como la hostelería,
como el comercio, justo los sectores más afectados. Hay mucha gente pasándolo mal, los índices de pobreza se disparan y la mayor parte de los autónomos pues hemos visto bajar nuestros ingresos. ¿Qué se le va a hacer? Las cosas van mal para todo el mundo excepto para el 0,001% más rico. Porque lo del 1% es una falacia, es un engaño. Aquí en España basta con ganar algo más de 60.000 euros al año para formar parte del 1% con más ingresos. Al menos eso nos dice el Ministerio de Hacienda. No, en realidad lo del 1% es una forma de consolarse, como diciendo, por lo menos hay un 1% de gente muy rica en este país. No, hay un 0,001%. YouTube, Autolitus Channel. Y para los miembros de ese 0,001% a nivel mundial, las cosas van muy bien. En lugar de bancarrota, como parecería lo lógico, pues Silicon Valley y sus monopolios afiliados están obteniendo beneficios récord. Y también están rompiendo récords en el tema de la censura, pero eso es otra historia. Por ejemplo, los multimillonarios de Estados Unidos se hicieron 434.000 millones de dólares más ricos solo en los 2 primeros meses del confinamiento. Y mientras más cierres, más riquezas hay para las élites tecnológicas. Mientras decenas de millones de individuos y pequeñas empresas se enfrentan a la bancarrota, la revolución del trabajo a distancia está regalando sacos y sacos de dinero a personas como Jeff Bezos en Amazon, a Mark Zuckerberg en Facebook. Los sistemas de almacenamiento en nube, por ejemplo, de Amazon o de Microsoft, AWS y Azure, respectivamente, se han expandido un 50% desde que comenzó la pandemia. Así que no, esto no es una crisis económica. En las crisis económicas sale perdiendo todo el mundo. Esto es una transferencia de riqueza. Pierden muchos y ganan unos poquitos. Y eso que es solo el comienzo de esa cuarta revolución industrial que se quiere implantar a nivel mundial, o se va a terminar implantando, se quiera o no. Habrá empresas que ganen y empresas que pierdan, individuos que ganen e individuos que pierdan, y países que ganen y países que pierdan. A ver en dónde terminamos nosotros. Y toda esta historia de el gran reinicio fomentada desde el Foro Económico Mundial lo que proporciona es el marco ideológico para este nuevo orden mundial. Y la ideología es claramente la de una fría e implacable tecnocracia. Una tecnocracia que tendrá sus dogmas y que desde luego intentará responder a las amenazas globales. Y una tecnocracia para la que todo el que se oponga o cuestione estos dogmas se convertirá en una amenaza para el bien común. Durante una reciente mesa redonda en la que un grupo de expertos del Foro Económico Mundial habló sobre este gran reajuste, Klaus Schwab, el ideólogo de toda esta historia, dijo que el efecto de la pandemia será similar al de una guerra mundial. De ahí procede todo ese discurso parabélico que habéis escuchado sobre la pandemia. Y en el fondo no es exagerado desde su punto de vista, porque al igual que la Segunda Guerra Mundial transformó el mundo, la crisis de hoy servirá como una nueva narrativa para transformar el mundo venidero. Schwab ve este gran reajuste como algo que ocurrirá en 3 etapas, en 3 fases. Una primera fase, la fase caliente,
que es la que estamos viviendo ahora mismo, la pandemia en sí misma, seguida por una segunda fase o la recuperación, la nueva normalidad. Y en tercer lugar vendría el gran reajuste de la sociedad global, el comienzo de una nueva sociedad basada en un principio de lo que ellos denominan interdependencia. Un mundo verde, sostenible, inclusivo, con justicia social y toda una serie de medidas para generar resultados sociales positivos. Suena realmente bien, pero a estas alturas de la película, pues uno siempre desconfía, ¿verdad? En lo económico y hasta en lo geoeconómico, esto se traduciría, entre otras cosas, en una desglobalización. La producción industrial volvería paulatinamente a Occidente. Ojo, he dicho la producción industrial, pero no los empleos industriales, porque la vuelta de la producción industrial es debida al advenimiento de esta cuarta revolución industrial, basada en la automatización y basada en la inteligencia artificial. Es decir, los obreros tampoco es que sean muy necesarios, ni los de aquí ni los de los países donde actualmente se producen los bienes que consumimos. Y habrá que resignarse al hecho de que muchas personas ya no serán miembros productivos de la sociedad y se convertirán en pupilos del Estado. Claro, ahora os estaréis preguntando, ¿y todo esto es bueno o todo esto es malo? Pues lo dejo a vuestro criterio. Habrá gente que lo reciba como agua de mayo y con ilusión y con esperanza, y habrá gente que se sienta horrorizada. Y teniendo en cuenta quiénes son las personas que avalan, que respaldan todo esto, pues casi podemos dar por seguro que ocurrirá. Personalmente pienso que todo esto de el Gran Reset no es más que una monumental campaña de marketing, de propaganda. Señalamos los problemas, que es cierto que existen, la polarización, la desigualdad, el cambio climático, la producción y el consumo desaforados. Señalamos estos problemas que son reales, aprovechamos una circunstancia desafortunada, catastrófica, como lo es la actual pandemia, y al más puro estilo de la doctrina del shock de Naomi Klein, pues aprovechamos para instaurar un nuevo orden social, un nuevo contrato social en la jerga de los que defienden esto del Gran Reset. Mi consejo para los que tengan dudas, y por ejemplo yo tengo todavía muchas dudas respecto a toda esta historia, bueno, pues simplemente acudir a las fuentes, acudir a ese libro del Gran Reset, a una página web oficial que hay de El Gran Reset, y ver por uno mismo lo que allí se expone, lo que allí se propone, y formarse uno su propia opinión. Si hasta hay un podcast del Gran Reset patrocinado, por supuesto, por el Foro Económico Mundial. Y después, si tenéis aún más dudas, pues yo me leería el libro La Doctrina del Shock de Naomi Klein, o si no tenéis muchas ganas de leer, hay un documental con el mismo título que te lo explica todo también muy bien. Y las conclusiones a las que he llegado yo son bastante claras, son las mías. No se las intento imponer a nadie, sino que simplemente las expongo aquí. La primera es que esto no tiene nada que ver con la gente. Esto tiene que ver con el dinero, con los grandes negocios, con el poder, con las élites, no contigo, ni conmigo. Esto tampoco tiene nada que ver con el coronavirus. El coronavirus ha sido una circunstancia afortunada para quienes ya llevaban mucho tiempo haciendo circular estas ideas. Y mi última conclusión es la que ya os dije hace un rato. Todo esto tiene un tufillo bastante intenso a despotismo ilustrado. Ya sabéis, todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Aunque la traducción literal de la frase original en francés yo creo que es mucho más ajustada a esta situación. Autolitos. La frase original no es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es todo para el pueblo, pero nada hecho por el pueblo.